Se aproxima el 20 de julio, una fecha fundacional en la historia de Colombia como nación. Sabemos ya por estudios de varios colegas, entre ellos Raúl Román, la forma en cómo esa fecha terminó siendo una imposición y la manera en cómo redujo la participación de distintas regiones, distintos procesos, distintas voces, distintas geografías y por supuesto la historiografía recientemente ha venido ampliando un poco las memorias asociadas a los procesos que derivaron en la construcción de la República. Y en ese esfuerzo, recientemente, no solo se ha resaltado el papel de sectores populares, afros e indígenas, sino que de manera particular hay un grupo de investigaciones, un conjunto de investigaciones que han hecho énfasis en el rol y el papel que jugaron las mujeres en el marco de esa coyuntura de finales del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX. Y en esta oportunidad, en este programa El Pasado en Presente, queremos específicamente, con miras a la conmemoración del 20 de julio, hacer unas reflexiones y conversar más bien en torno a ese papel a veces olvidado y recientemente reconstruido de las mujeres dentro de la construcción de la República. Y para hacerlo, contamos en esta oportunidad con una voz privilegiada para hablar al respecto. Me refiero a Mabel López. Bienvenida, Mabel. Profesor Francisco, muchísimas gracias por esta invitación, a ustedes en el Archivo General de la Nación por permitirme acompañarlos en este programa que está abriendo caminos para reflexiones no solo historiográficas, sino de fuentes primarias, ¿no? Así es. Mabel es comunicadora social de pregrado, pero también con muchos estudios en temas de historia, es magíster en historia y además doctora en historia de la Universidad Nacional. Y recientemente, seguramente han encontrado por ahí, detrás de un programa súper interesante que se llama La Historia detrás de los libros, y en esta oportunidad pues ya de entrevistadora pasa a entrevistada. A mí me gustaría, Mabel, empezar conversando en torno a esta parte de finales del siglo XVIII, un poco para entender cuáles eran los roles de feminidad y masculinidad existentes para entonces, cuál era el lugar, digamos, de la mujer dentro del mundo colonial, cómo podríamos describir inicialmente ese lugar que se le asignaba a la mujer dentro del mundo colonial. Bueno, los distintos estudios sobre historia de las mujeres con perspectiva de género y también con este enfoque interseccional que vincula el tema del género con el estamento social, con la calidad, con lo étnico, nos han señalado que si bien existía un llamado a las mujeres digamos, a tener un perfil, lo que la historiografía ha llamado como el perfil mariano, de una mujer obediente, sumisa a su marido, técnicamente confinada al espacio del hogar y más destinada a ser esposa y a ser madre. Si bien ese es como en teoría el llamado, la representación, el imaginario que hay en torno a las mujeres, dependiendo de su estamento vamos a encontrar que hay distintas maneras de ser mujer, incluso pues en este periodo. Si bien las mujeres de élite que están más vinculadas a esta categoría del honor, que nos habla del comportamiento honorable, del comportamiento, digamos, arreglado, pero también de la conducta sexual de las mujeres de élite cuidaban mucho el que dirán y si efectivamente estaban más adscritas al espacio privado. Lo cierto es que la mayoría de la población, y eso lo dijo desde hace mucho tiempo Pablo Rodríguez, la mayoría de la población era de mujeres madres solteras, trabajadoras, que eso también ha hablado Pilar López Bejarano, mujeres lavanderas, revendedoras, costureras, cocineras, etcétera, pues que estaban en el espacio público, liderando sus familias, manteniéndolas prácticamente por entero,
y pues un poco cumpliendo con esa figura que se ha ido, digamos que es como transhistórica, de la matrona que digamos lidera el proceso de la familia y que va agenciando, ¿no?, las posibilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de mujeres. Las mujeres esclavizadas son otro tipo de mujer que son muy importantes, y las mujeres indígenas, y hay matrices de opresión dependiendo de qué mujer se trate, ¿no? Digamos, en el caso de las mujeres esclavizadas, a pesar de que se supone que no tienen mayor agencia, que no tienen mayores posibilidades, que son víctimas de una violencia, digamos, social, institucional, pero también una violencia patriarcal, lo cierto es que también las vemos agenciando procesos, trabajando para comprar la libertad suya, la de sus hijos, la de sus esposos. Entonces, pues digamos que hay distintos tipos de ser mujer y distintas maneras también de ser hombre en esa época. Claro que sí. Y allí, digamos, ahí tú mencionas una parte que es clave y que además has indagado y que creo que es fundamental a partir de estas reflexiones que nosotros intentamos hacer de interconectar dinámicas del pasado con las del presente. Y me refiero a el tema de las violencias, digamos. Tú has indagado mucho sobre la manera en cómo se ejercían no solo una violencia de orden simbólico, sino que también había toda una violencia física fuerte que se ejercía en contra de las mujeres. ¿Cuáles eran esas manifestaciones, digamos, cómo estaban sustentadas? Porque tú muestras que incluso hay algunos elementos a veces que remiten a cuestiones de orden bíblico, pero también a concepciones mismas que en la sociedad de entonces pensaba que justificaban de cierta manera el ejercicio de la violencia como una manera de indicar cuál era el comportamiento adecuado o inadecuado que debían y tenían las mujeres. Bueno, la historia de las mujeres se inscribe dentro de la historia cultural y como tú sabes, Francisco, hay tres categorías que son centrales en la historia cultural: los imaginarios, las representaciones y las prácticas. Y la historia de las mujeres se ha centrado mucho en lo discursivo. Sí. Entonces, aproximándonos a lo discursivo, a los textos que han hablado sobre cómo debería ser la mujer o que han tratado de recuperar las voces de las mujeres, particularmente se ha encontrado desde más o menos desde el siglo XV una serie de formatos de libros que nos permiten decir que el patriarcado tiene un sustento ideológico, que mientras la violencia contra las mujeres es de orden ideológico, la violencia que cometen las mujeres contra los hombres en estos mismos periodos es una violencia más en defensa propia frente a esa violencia. Estamos hablando de textos bíblicos, particularmente San Pablo en su carta a los Corintios, por ejemplo. Estamos hablando de manuales moralistas, de tratados teológicos. Incluso lo encontramos en los expedientes por violencia conyugal, que las mujeres interponían malos tratamientos, incluso de los vecinos que denuncian intentos de homicidio a las esposas. Vemos a los abogados también con ese fuerte componente ideológico que justifica la violencia. ¿Y qué es lo que propone particularmente todo este aparataje editorial y ideológico? Lo han trabajado Viviana Kluger, lo ha trabajado la profesora María Teresa Mojica, Lía Quarelli, y es que existe un deber derecho masculino de castigo. Y esto es muy importante para entender, salir del victimismo en el que tradicionalmente ha estado la historia de las mujeres, y entender que el patriarcado también oprime a los hombres y condiciona las formas de ser hombres, ¿no? Entonces existe un deber, pero también una obligación de los hombres de corregir a las mujeres y conducirlas para que cumplan un ideal de mujer. Cuando se salen de eso establecido, se admite que las corrijan físicamente. Y en lo que la historiografía pues ha señalado, autores como María Teresa Mojica, Víctor Uribe Urán para Colombia, bueno, mi trabajo doctoral también, es que no hay, digamos, como una claridad en cuáles son los límites de esa violencia, salvo la sevicia, que es un maltrato sistemático grave que pone en peligro la vida de la mujer. Salvo esto no hay pues como mucha claridad.
y eso pues produce una violencia de orden, digamos, estructural, que también tiene como telón de fondo unas maneras de ser hombre que desde la Edad Media y desde antes, desde la antigüedad, están haciendo un llamado a la dominación, digamos, la virilidad hegemónica, a la dominación de otras categorías sociales, en particular a las mujeres, a través de la violencia física, ver a la mujer como un sujeto que debe estar dispuesta siempre a satisfacer las necesidades y los deseos de los hombres. Entonces allí vimos una violencia social que no solamente pasa por lo físico, sino que también pasa por lo sexual, por lo psicológico, por lo institucional, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que Gerda Lerner ha llamado pues como esta dominación paternalista hiperburdiela, la dominación masculina, que tiene distintos tipos de violencia simbólica, institucional, física, etc. En alguno de tus textos, a propósito de toda esta estructura, digamos, patriarcal, fuerte, de casi de castigo, digamos, tú señalas que más o menos en el siglo XVIII, particularmente a finales del siglo XVIII, se empiezan a ver algunas manifestaciones, algunas transformaciones en la forma en cómo se visualiza el lugar de las mujeres. Y hay por supuesto, un proceso importante, ideológico, que tiene que ver con las ideas ilustradas que están, digamos, desplegándose por Occidente y que, por supuesto, vía la monarquía hispánica también van a tener cierto impacto y van a producir cambios en lo que era la Nueva Granada. ¿Cómo entra a jugar la ilustración como proceso un papel fundamental y clave en la transformación de parte de estos imaginarios, y de qué forma eso se ve reflejado en lo que en su entonces era la Nueva Granada? Bueno, tú que has trabajado precisamente con el tema de la esclavización o los discursos hacia los negros, mulatos, raizales, etcétera, has visto que en parte la violencia, en el periodo colonial, la violencia contra estas poblaciones se sustentaba en una supuesta irracionalidad, ¿no? Y la ilustración empieza a discutir no solamente el tema de la esclavitud, sino este componente de supuesta irracionalidad en los distintos individuos, ¿no? Como haciendo de cierta manera un llamado a unos mínimos de humanidad y a un reconocimiento de capacidad de raciocinio en los individuos. Con las mujeres es específicamente central. Hay un movimiento que es caracterizado a finales del Renacimiento y que se vuelve a retomar con la Ilustración, y es el reconocimiento de la capacidad de raciocinio de las mujeres. Ilustrados como Feijó, que era un fraile muy avanzado para su época, a inicios del siglo XVIII, ya postulaba una categoría que luego va a retomar el feminismo a inicios del siglo XX, que es la igualdad de los sexos. Y la igualdad de los sexos sustentada precisamente en el reconocimiento de la capacidad de raciocinio de las mujeres. Ilustrados, por ejemplo, bueno, de distinta naturaleza, pero por ejemplo con el epígrafe con el que comienzo el texto que tú leíste, Vicente del Seixo, por ejemplo, retomando un poco estas discusiones que se llamaron la querella de las mujeres, reconoce que si las mujeres no ocupan el mismo lugar que ocupan los hombres en esta sociedad del 18, tiene que ver particularmente con que han recibido un tipo de educación que las subvalora, que las prepara para el ámbito doméstico, que no reconoce su capacidad en las ciencias, en las artes, en la política. No obstante, hay digamos, un llamado a reconocer que pese a esa configuración patriarcal, siempre existieron reinas, intelectuales, científicas, literatas, que se desempeñaron incluso digamos, sobresalieron incluso más que los hombres. Ese llamado a reconocer la capacidad de raciocinio de las mujeres va a ser retomado por abogados de la Real Audiencia, que en esto, digamos, ese es un planteamiento, una tesis que trabaja María Teresa Mujica, precisamente para hablar de ese deber derecho masculino de castigo, y que también lo trabaja Beatriz Patiño Millán. En la Real Audiencia, cuando hay un relevo generacional
y llegan abogados, sobre todo en el marco de las reformas borbónicas, abogados peninsulares a la Real Audiencia, vienen con todo este andamiaje de la Ilustración española, ¿no? Y particularmente ese background de Feijó, de Campomanes, de Jovellanos, etcétera, y en ese, digamos, muy permeados por esa querella de las mujeres, y estos abogados de la Real Audiencia van a hacer un llamado a reconocer que la mujer no debe ser un sujeto de castigo, que ese deber derecho masculino de castigo debe tener unos límites, que no se la debe tratar como una esclava, y ese es un término que recurrentemente usan los abogados, usan las mujeres, usan los fiscales, los jueces en la Real Audiencia, y básicamente se empieza a tildar como incivilizado, como perjudicial para la República, es un término que se utiliza incluso antes de que se dé el proceso de la independencia, esta conducta de los hombres, ¿no? Entonces, lo que Norbert Elias ha llamado el proceso civilizatorio, que uno de sus indicadores más grandes es el hecho de que algo que antes era normal, habitual, luego se ha visto con desagrado, lo vemos en ese momento en el siglo XVIII. Pero luego, digamos, tristemente, con el proceso de independencia, luego de que ya se empieza a consolidar, no se materializa, una república, exacto, echamos para atrás de nuevo. Tristemente, la república es más tradicionalista respecto a la mujer y respecto a la familia, porque tú sabes, la familia siempre ha sido como... Ese es un punto importante porque genera mucha, a veces, confusión desde el sentido común cuando se le mira desde el presente, cuando voces de la historia empiezan a comparar el lugar de las mujeres en el mundo colonial versus lo que ocurre en la República, y se hacen afirmaciones de este tipo y usualmente no hay una claridad o una comprensión lo suficientemente, digamos, adecuada, y me gustaría que ahondaras en eso que acabas de afirmar y cómo podemos entenderlo, digamos, por qué se hace esa afirmación de llega la República, que se supone con una promesa de igualdad, al menos formal, pero luego cuando tú comparas las condiciones podemos llegar a este tipo de conclusiones. ¿Cómo podemos explicar eso en términos un poco más sencillos? Creo yo que eso tiene que ver con que la familia siempre ha sido el núcleo de la sociedad y ha sido digamos, como la institución a través de la cual el Estado ha tratado de configurar o de organizar la sociedad, ¿no? Para estas primeras repúblicas, la familia es fundamental para digamos, establecer un nuevo orden después de este momento de tanta confusión y de tantas posibilidades, pero también de tantas contradicciones. La guerra trae todo ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, al ser la familia la estrategia principal para establecer un nuevo ordenamiento, las mujeres van a ser claves allí, ¿no? Entonces, después de que las mujeres en la independencia, que si quieres ahorita lo hablamos, han tenido muchas posibilidades en el espacio público, en la política, en la economía, en el mundo intelectual, se considera que ellas van a ser las formadoras de los futuros ciudadanos. Sí. Y en ese sentido se señala que la formación de esos futuros ciudadanos se va a dar en el hogar. Entonces aquí sí ya tenemos realmente como un proyecto estatal, si se quiere, de que las mujeres estén en el espacio privado del hogar, ¿sí? Obviamente siempre pues estarán las mujeres más humildes, pues ganándose la vida en el espacio público, pero digamos aquí hay una cuestión un poco más estructural, más deliberada, de que las mujeres tienen un lugar fundamental para estas repúblicas, y es allí donde tienen que estar. Sabes tú que precisamente se hablaba de una ciudadanía que nunca fue extendida, por ejemplo, Jason McGraw lo dice para el caso de los afrocolombianos, su ciudadanía, el voto universal masculino es muy tardío, en el 19, y ni se diga con las mujeres, es una promesa completamente incumplida, a pesar de que ellas, Marta Lutz lo demuestra muy bien en su trabajo, se apersonan de esta categoría de ciudadanía, a pesar de que ellas se autoproclaman ciudadanas,
en el papel esto nunca ocurre y eso lleva a que precisamente siga existiendo todas estas restricciones hacia las mujeres y que se les empiece a llamar el ángel del hogar y a ubicarlas básicamente en ese lugar. Claro que sí. Y ahí hay, digamos, previo a ese momento ya fundacional de la República, por supuesto, que cuando empezamos a observar, no solo a partir del texto de Marta, a partir de las contribuciones que también has realizado, se puede notar que las mujeres están participando, aunque un grupo reducido, pero hay un grupo que está participando de ciertos espacios de sociabilidad que surgen precisamente como producto de todas estas discusiones que se están generando a partir de la ilustración. Espacios como las tertulias empiezan a jugar un papel clave allí. ¿Cuál es ese nivel, digamos, de participación de las mujeres dentro de estos escenarios de sociabilidad que se están gestando y por qué son importantes a la hora de comprender el rol que las mujeres van a jugar dentro de las dinámicas que derivan de la independencia? Bueno, la nueva historiografía de la independencia hace una apuesta, digamos, se enmarca en esa gran apuesta de la historia de las mujeres con perspectiva de género, y es reconocer que hemos sido siempre el 50% de la población y que, digamos, es ingenuo y absurdo un poco pretender analizar cualquier fenómeno social circunscribiéndolo únicamente a los hombres. Esto fue lo que sucedió durante mucho tiempo con la historiografía del periodo de la independencia. Las mujeres, las voces de las mujeres no estaban allí. Por ejemplo, hay un libro muy lindo Sí. de Victoria Peralta e Inés Quintero sobre correspondencia femenina en este periodo precisamente de la independencia, una obra bellísima que publicó hace poco la Academia Colombiana de Historia. Entonces, digamos, por mucho tiempo esas voces no aparecieron. Trabajos como el de Marta Lux, trabajo como el de Justo Cuño Bonito, muy pionero en el 2008 que acaba de reeditar el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, nos muestran que cuando se escucha las fuentes, podemos ver que estas mujeres estaban participando de una manera copiosa, mujeres de todos los estamentos, en todas las dinámicas del proceso de la independencia. ¿Qué sucede, digamos, con la historia de las mujeres de élite? Que dejan un registro, ¿no? Entonces, o dejan el registro a través de sus diarios, a través de la correspondencia, a través de reclamaciones. Entonces, digamos que por mucho tiempo se creyó que la participación, digamos, como más calificada en este proceso de la independencia fue de las mujeres de élite. Mujeres que habían sido formadas en la ilustración por sus padres o que también eran esposas de personajes intelectuales y formados en las ideas ilustradas, y que también desde su lugar de privilegio generaron espacios precisamente para discutir las ideas ilustradas. Probablemente estos textos de la querella de las mujeres estuvieron allí. Sabemos que Feijó fue discutido en estos espacios. Y pues entonces la idea un poco era que esa participación, sobre todo más calificada, estaba en estas mujeres. Por ejemplo, Rosalía Sumalave, Manuela Sanz de Santa María, de quien se dice era una de las mujeres más cultas, y ellas dos generaron espacios de discusión previos al tema de la independencia, a los que asistían incluso políticos, intelectuales muy connotados y que llamaban la atención sobre las grandes capacidades intelectuales de estas mujeres. Eso conectando un poco con lo que decíamos ahorita de la querella de las mujeres y el reconocimiento de la capacidad de raciocinio. Entonces, ellas van a ser un punto como de bisagra entre los hombres y también las mujeres de base, ¿no? Marta Lux. Tú hablas de unas tertulias mixtas, digamos, que alcanzan a formarse por lo menos aquí en Santa Fe. Sí, retomando un poco el trabajo de Marta Lux, precisamente, ¿no? Que son espacios, no son espacios, digamos, para tareas mujeriles, espacios mujeriles solo para mujeres, sino curiosamente estos espacios de sociabilidad, las mujeres los pensaron como espacios mixtos. Y tiene todo el sentido, ¿no? O sea, cuando una mujer congrega, normalmente congrega es a la familia o a las parejas para que se conozcan, son estos espacios de
de sociabilidad, ¿no? Entonces, también lo que nos ha dicho un poco ya la historiografía europea es que para el siglo XVIII hay dos elementos que son muy importantes que surgen en las cortes, pero que poco a poco van bajando a estos espacios, digamos, de élite, que son el despejo y la marcialidad. Y son posibilidades que empiezan a tener las mujeres, muy en diálogo con ese tema de la querella de las mujeres, pero con la vida cortesana, de por primera vez mirar a los ojos a los hombres y discutir sobre temas filosóficos, académicos, políticos, e incluso reclamar la participación en las decisiones, en los espacios de las sociedades de amigos del país. Esto sucede en Europa. Y tú sabes que nuestros intelectuales y nuestras élites siempre estaban copiando un poco lo que estaba de moda en Europa, ¿no? Sí, un poco lo que decía José Luis Romero, decía, si quieres saber qué estaba pasando en la intelectualidad latinoamericana y cómo estaban pensando sus naciones, mira en Europa, porque era como el espejo en el que se intentaba mirar. Hay una parte, digamos, que a mí me parece clave de esto, y es no solo hablar de las mujeres como una masa amorfa, sino que van apareciendo unos rostros con unas voces particulares. Tú mencionabas ahora a Manuela Sanz de Santa María, y entiendo que hay algunos testimonios un poco para también saber de qué hablaba, de qué escribía esta mujer. Podemos leer algún apartado de lo que está allí, de lo que ella planteaba. Creo que lo tenías por acá ubicado. ¿Sí? De otras mujeres, pero sí. si quieres... Sí, o de otras sí también se puedan ser. Digamos que Manuela Sanz de Santa María es muy interesante porque creo que fue Humboldt que estuvo en esta tertulia y la señalaba como una mujer supremamente brillante. ¿Era santafereña, Manuela Sanz de Santa María? Sí, Manuela Sanz de Santa María. En esta obra de Victoria Peralta e Inés Quintero, Vida cotidiana y familiar durante la independencia, correspondencia femenina Nueva Granada y Venezuela, 1810-1830, así como en el libro de Justo Cuño, en el libro de Marta Lux, podemos a través de algunas voces ponerle rostro y también dimensionar un poco qué papel jugaban las mujeres en este periodo. Por ejemplo, aquí hay una carta de Ana de Miranda a su hermano Francisco de Miranda en Caracas el 6 de julio de 1812 y dice, por ejemplo, me alegro que te mantengas bueno, como me ha dicho el caballero Ignacio Paul, el que todavía se mantiene enfermo, bien que aquí todos lo hemos estado, no sé si es el temperamento o los sustos, ya de que viene el enemigo por este lado o por el otro, ya las aflicciones de los conocidos con las prisiones de los padres, otras los maridos, los hermanos, y que a nadie dan pasaporte, y así cree tú que esto es la mayor confusión, pues todos se quieren ir para otros países, pero en fin, con una carta tuya que creo que recibió León anoche de atraer a los europeos, ha respirado un poco la gente, pues han conocido, no eras tú, del modo de pensar que esta gente aquí estaba ejecutando. Tú crees que el diablito siempre es diablito y el canónigo criminoso como tú no lo conocías antes de ahora, bueno, etcétera. Tenemos acá, por ejemplo, una de Manuela Sanz, pero esta Manuela, el gran amor de Bolívar, a James Thorne, su marido, y aquí Manuela es un personaje espectacular y no sui generis, porque lo que sí también debemos decir es que el periodo de guerras y los periodos de entreguerras, que recordemos que aquí también estuvo este proceso restaurado, que digamos la independencia como tal se va a vivir más tardío de lo que nos dicen, precisamente lo que dice Raúl, de lo que nos dicen estos mitos fundacionales de la nación. Manuela y muchas mujeres de élite como ella se permitieron amar libremente. Y eso es algo que hay que señalarlo, así como la mayoría de la población lo hacía, Francisco, de manera habitual. Los estudios, tanto aquí como para España en el mismo periodo, siglos XVII, XVIII, inicios del XIX, nos dicen que la mayoría de relaciones eran relaciones ilícitas, eran relaciones temporales, concubinatos, ¿no? Entonces, aquí Manuela le dice a su esposo, por ejemplo, ¿y usted cree que yo después de ser la querida de este general por 7 años y con la seguridad de poseer su corazón, prefiriera ser la mujer del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad?
Si algo siento es que no haya sido usted mejor para haberlo dejado. Yo sé muy bien que nada puede unirme a él bajo los auspicios de lo que usted llama honor. ¿Me cree usted menos honrada por ser él mi amante y no mi marido? Ah, yo no vivo de las preocupaciones sociales inventadas para atormentarse mutuamente. Sí, Y es una, digamos, ahí en la parte final se refuerza toda una idea de autonomía, de sí, independencia, si quisiéramos ponerlo en esos términos, digamos, independencia de la mujer a la hora de tomar sus decisiones y la forma como se visualiza, no simplemente cómo está siendo representada. Ahí, claro, muchos de estos testimonios generalmente aparecen voces, digamos, del mundo andino, pero también sabemos de mujeres en ciertos procesos regionales, sí. por ejemplo, Concepción Loperena, que juega Ujú. un papel fundamental. ¿Qué nos dice digamos, la historia de esta mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Cuál es su lugar y su relevancia dentro de este proceso que estamos intentando comprender? Bueno, tú sabes que el programa de Historia y Patrimonio de la Universidad Magdalena es muy reciente. Estamos ya casi a punto de graduar a los primeros historiadores de este programa y precisamente hay dos tesistas, Luis Becerra y Robert Jaimes, que en pandemia a través de un TikTok se enteraron de la existencia de María Concepción y se dieron a la tarea de buscarla en los archivos en Santa Marta, el Archivo General de la Nación, en el Archivo de Indias, en Valledupar, tratar de seguirle el rastro. Es una mujer muy importante para la independencia de Valledupar y aquí nuevamente retomando a Marta Lux y retomando a Justo Coño Bonito, recordar que cuando se da el periodo de restauración, se encuentra, y antes de eso, se encuentra, digamos, el territorio entre dos regímenes, ¿no? Sí. Entonces, esta mujer que antes había sido realista, una mujer de élite muy importante para la provincia de Santa Marta y particularmente en el Cabildo de Valledupar, dadas, digamos, como los distintos atropellos que se empiezan a sufrir en el marco de la guerra y curiosamente en una provincia que se mantuvo realista hasta el último momento, fue bastión realista. En el caso de Valledupar, ella lidera un proceso junto con su familia, sus hijos, un proceso de reivindicar pues, la independencia de este cabildo, se cartea con Santander, se cartea con Bolívar, y pues se le atribuye en estos que llama un poco Judith González Erazo las ficciones historiográficas, Sí. se le atribuye el haber hecho el acta de independencia de Valledupar, o haber jugado un papel Y la libertad de varios determinante, y esclavizados la también. libertad de sus Eso es. esclavizados. Exacto. Entonces, es una mujer muy, muy importante que nos muestra un poco cómo es ese proceso de transformación entre esos dos regímenes y cómo necesariamente todos los individuos, pero las mujeres también tuvieron que tomar partido y en la ausencia de los maridos y de los hijos que estaban digamos, en los campos de batalla defendiendo uno u otro bando, que justo dice esto fue una guerra civil porque incluso hermanos se enfrentaban allí, las mujeres tenían que tomar la rienda de sus lugares, de sus familias, administrar sus patrimonios, o sea, porque la vida cotidiana seguía, Sí, Francisco. claro, continuaba. Y ahí hay una parte clave también, que usualmente, como tú lo señalas, los rastros, digamos, son mucho más perceptibles, los rastros que uno encuentra en los documentos de la participación de mujeres de élites. María Concepción Loperena, lo que estábamos hablando ahora de Manuela de Sams, pero el trabajo que lo hemos citado varias veces, ese trabajo importante de Marta, en su momento Marta Luz, un trabajo que lleva por nombre Mujeres Patriotas y Realistas entre dos órdenes, precisamente también nos muestra que mujeres de sectores populares también jugaron un papel central, definitivo, de distintas formas. ¿Cómo podríamos describir el papel de estas mujeres pertenecientes a sectores populares dentro de esta coyuntura? Hay, digamos,
caracterizaciones que podríamos hacer de manera general, cuál fue la participación de las mujeres pertenecientes a los sectores populares en el marco del proceso que estamos analizando. Bueno, la historia, digamos, como de medio de comunicación, siempre nos ha hablado de las Juanas, que son las mujeres que están, digamos, en la retaguardia, las que son aguateras, que son espías, etcétera. Pero vuelvo y te digo, pretender que un hecho social tan desestructurante como lo fue la guerra de la independencia tuviera a las mujeres como algo excepcional es ingenuo. Ellas estuvieron allí todo el tiempo y lo que nos ha dicho la nueva historiografía es que se desplazaban familias completas con los ejércitos patriotas y pues estas mujeres estaban tanto en los territorios que iban siendo tomados por unos y por otros, como acompañando los ejércitos en las labores como más de subsistencia, estaban allí presentes. Marta Lux hace un llamado a entender que operaban como una red, las mujeres de élite con las mujeres de los estamentos medios y las mujeres de los estamentos bajos eran una red. Las chicherías, por ejemplo, eran una bisagra, un espacio de sociabilidad transversal en el que estaban todos los estamentos y allí en este tipo de espacios se articulaba un poco las acciones de todos, ¿no? Hace poco que se presentó el retorno del rey en la Nacional, que justo tuvo la oportunidad de hablar con algunos estudiantes del semillero Purificar la Independencia, que están trabajando precisamente el periodo de la restauración, justo pues explicaba que las mujeres no solamente participaron, sino que también fueron víctimas atroces de esta guerra, no solamente por de pronto morir en campo de batalla, sino tú lo conoces, el sitio de Cartagena. Él, por ejemplo, comentaba que cuando ya es tomado por los realistas, se empieza a expulsar a todos los patriotas, familias enteras, porque no hay con qué alimentarlas. Y pues lo que él cuenta aquí a través de las fuentes, porque son las fuentes las que afloran en este trabajo tan copioso, las mujeres eran violadas por los mismos patriotas. Una vez salían de Cartagena, los patriotas que estaban apostados alrededor, lo que cuentan las fuentes eran brutalmente violadas. Y también hay fuentes que cuentan exactamente lo contrario, también en el Caribe, bueno, y en todo el territorio, de mujeres que eran también violadas por los realistas. Tú sabes, las mujeres siempre históricamente han sido tomadas precisamente por este tema del honor, que el honor masculino depende del comportamiento sexual femenino, y al abusar de una mujer es una manera de quitar el honor a su pareja, a su familia, a toda su sociedad, pero también de desmoralizar al contrincante. Entonces las vemos no solamente agenciando procesos, tramitando, vendiendo, administrando las dotes, haciendo tertulias, etcétera, mujeres de todos los estamentos, sino que también hay que tener en cuenta, y eso es algo que está por hacerse, es el reconocimiento de la brutalidad de los dos bandos sobre el cuerpo femenino. Si hiciéramos un ejercicio transhistórico comparado con precisamente los informes que en su momento sacó el Centro de Memoria, o que ha sacado la misma Comisión de la Verdad de lo que ha ocurrido en Colombia durante el conflicto armado reciente, pues lo que vemos es que ahí hay una continuidad. Y ese es un tema que creo yo estamos en mora de trabajar, que por cierto pudor no lo abordamos, de profundizar. Pero exacto, es necesario analizarlo. Ya cuando tenemos todo este cuadro, digamos, de ciertas mujeres de las élites en sus espacios de sociabilidad, pero también sectores, mujeres pertenecientes a los sectores populares, y de acuerdo a lo que plantea Marta, que hay, digamos, una suerte de interacción entre los distintos estamentos, uno podría ya empezar a caracterizar las expectativas con las cuales estas mujeres llegan a la independencia. ¿Qué estaban, digamos, de lo que sabemos hasta el momento, qué pasaba por ese, digamos, universo de posibilidades y horizontes que estaban imaginando las mujeres en el marco de esta coyuntura? ¿Cuáles eran los temas más recurrentes y qué expectativas tenían frente a lo que estaba sucediendo en ese momento?
Sobre ese particular, tanto Marta como Ana Serrano han hecho unos trabajos muy bonitos con las reclamaciones ante los dos regímenes, ante la República y ante la corona, la monarquía, sobre todo en el proceso de la restauración, reclamando, por ejemplo, que les devuelvan las haciendas que les han confiscado uno u otro bando, que les den los Montespíos, que son una pensión que se le da a las esposas de los militares, haciendo ese tipo de reclamaciones. Y es muy bonito porque en esos documentos, dependiendo de a quién estén, ante quién estén tramitando, o se denominan vasallas del rey o se denominan ciudadanas, ¿no? Entonces, particularmente en el caso de las mujeres que se autodenominan ciudadanas, por ejemplo, Juana Camacho, que es muy conocida en la parte sur, porque sus haciendas, era una mujer muy adinerada, sus haciendas se vieron muy afectadas, primero por los patriotas, que su marido se dio gran parte para la campaña, y luego los realistas, y bueno, fue muy difícil para ella poder recuperar sus haciendas, sus bienes. La expectativa de ellas era una suerte de igualdad. La gran promesa de la Revolución Francesa fue la igualdad, la fraternidad y ahora se me olvidó la otra. Libertad. Y la libertad, obviamente, ¿no? Entonces, esa fue la gran promesa, y tú sabes que allá tampoco se cumplió, ¿no? Hollande de Gouget, que hizo una versión de la Declaración de los derechos, en este caso de la mujer y de la ciudadana, fue fusilada precisamente por el atrevimiento de proponer la ciudadanía y la igualdad para las mujeres. Eso mismo ocurrió aquí, esa promesa no se cumple, pero digamos para las mujeres, sobre todo de estamentos medios y altos, su gran expectativa era esa, la igualdad, la ciudadanía, la posibilidad de tener como un campo de acción más grande que el que se tenía con la monarquía, de poder administrar su patrimonio, tener más posibilidad, más agencia. En el caso de estas mujeres que tenían, pues digamos, como dotes y propiedades cuantiosas. Y las mujeres de los estamentos más bajos, pues también una suerte de libertad y de posibilidades, de quizás mantener lo que se logró en ese proceso de la independencia, precisamente, ¿no? Porque tenían mucho campo de acción, ¿no? Claro, esa promesa incumplida, digamos, ya cuando uno ve que se consolida la República, y luego hasta que avanzamos un poco hacia las reformas liberales y la segunda mitad del siglo XIX, ahí hay un campo de batalla importante, digamos, desde 1821 hasta culminar esa primera mitad del siglo XIX. Y las mujeres tienen un papel allí clave también, a partir de esa noción que tenemos de promesa incumplida, de estas expectativas con las que llegan a la independencia. Ya en los primeros años, las primeras décadas de la República, ¿cómo se mueven las mujeres dentro de ese orden que ha nacido, que les está incumpliendo su promesa? ¿Qué es lo que logramos notar allí y que las mujeres están reclamando justo en ese momento? Bueno, hay dos cosas. Por un lado, el llamado a las mujeres nuevamente a que sean las formadoras de los futuros ciudadanos, entonces un llamado a que vuelvan, de cierta manera, sobre todo las mujeres de élite, de los estamentos medios, se circunscriban más a la maternidad y a ser esposas, ¿no? Buenas esposas, La perfecta casada sigue leyéndose, es un libro de un famoso moralista que sigue publicándose, ¿no? Pero también hay ganancias, y aquí hay que reconocer a figuras como Francisco de Paula Santander, que su gran obsesión fue la educación, sí. Su gran obsesión fue la infraestructura. Entonces, él es el abanderado digamos, de la creación de las primeras escuelas, y no escuelas, digamos, de élite, sino él pensaba en formar precisamente a la base de la población. Entonces, también hay escuelas destinadas para las mujeres, y es una ganancia que se tiene de tener acceso a la educación, que obviamente no era una educación igualitaria. Acá en el Museo de Arte Colonial, que lo tienes al lado, hay una exposición muy bonita en la que se muestran los pensum de
de los colegios para hombres, de los colegios para señoritas o para mujeres, y pues obviamente se les enseñaba a bordar, a tejer, a administrar el hogar, se les enseñaba a ser una buena esposa, digo, sí. para utilizar los términos que eran muy comunes en ese momento. Y la aritmética básicamente tenía como función era eso, poder hacer operaciones para administrar el recurso que el marido le daba para el hogar. Pero de todas formas es una gran ganancia, porque ese tipo de lugares solamente existían en el periodo virreinal para las mujeres de élite y las mujeres que estaban en los conventos, que también, digamos, antes de decidir tomar la vida religiosa, tenían un poco como esa aproximación. Algo tan importante como saber leer, Francisco, es algo, o sea, la gran revolución para este periodo es digamos, reducir el analfabetismo y que muchas más personas tengan acceso a documentos, a libros, etcétera, ¿no? Entonces hay digamos, ciertas pérdidas, pero también ciertas ganancias. Y tristemente, el tema con el que comenzamos, que fue el deber derecho masculino de castigo, pues esos debates que se daban respecto a esa potestad masculina se van a perder de alguna manera con esta vuelta de tuerca a la conservadorización y nuevamente vas a encontrar pues que los abogados más tradicionalistas están apelando a esa figura de cierta manera, e incluso en las primeras legislaciones, en las primeras disposiciones, digamos como de códigos civiles, lo que se va a ver es que las mujeres están muy mermadas. En el caso de un adulterio, pues digamos el tratamiento es brutal, las mujeres no tienen la patria potestad de sus hijos, etcétera. Hay un montón de situaciones, no se les permite, digamos, representarse a sí mismas. Es como una vuelta otra vez al periodo virreinal, lo cual es muy triste si te das cuenta en la independencia todo lo que ellas hacían. Claro. Incluso dueñas de pulperías, al comienzo del siglo XIX vas a encontrar muchas mujeres dueñas de pulperías, negociantes, etcétera. Entonces hay ahí, digamos, como un retroceso muy importante, ¿no? En términos sociales, económicos, familiares. Finalmente, una pregunta asociada a qué tipo de investigaciones en las que deberíamos insistir. Tú mencionabas ahora que hay muchas cosas por hacer, por seguir escudriñando en cuanto a estos roles que las mujeres van a jugar en el marco de la construcción de la República. ¿Qué tipo de temas, de líneas visualizas tú hay que seguir indagando, hay que seguir explorando frente a este tema que estamos conversando? Bueno, en la Nacional creamos el semestre pasado, el año pasado, un espacio que se llama Seminario Internacional Historia, Mujeres y Poder. Y hemos invitado a académicas de Iberoamérica, digamos en distintos ámbitos, historia económica, política, intelectual, etcétera, para hacer un reconocimiento precisamente a que las mujeres han estado en todos los espacios siempre, y que han existido maneras de incidir notablemente. Entonces, por ejemplo, la profesora Isabel Povea trabaja con dueñas de minas, por ejemplo, en el periodo virreinal. Marta Lux y Elena Serrano, que es una autora muy connotada española, trabajan desde la historia intelectual, etcétera, ¿no? Entonces, un poco lo que buscamos con ese espacio y el llamado que yo haría a las y los estudiantes que nos estén viendo y a las y los profesores que nos estén viendo, es a tratar de ubicar a las mujeres en estos espacios de poder incidiendo, ¿sí? No importa que no sean mujeres de la élite, mirar cómo recuperar como las agencias femeninas y hacer un reconocimiento de que siempre estuvimos ahí, siempre hemos estado ahí, y pues que simplemente hay que dejar hablar a las fuentes, así como lo hacen aquí Victoria Peralta Inés Quintero, como lo hace Marta Lux, como lo hace Justo, que es brillante, digamos, un texto del 2008 que ya tenía voces de mujeres y que es muy equilibrado en esa perspectiva de género. Entonces, dejar hablar a las fuentes y ubicar a las mujeres en esos espacios o en esa relación con el poder, ¿no?
La historia de la transgresión es muy importante, que esa es otra línea que hemos desarrollado con varias colegas, que nos permite ubicar a las mujeres y sus agencias en los distintos momentos históricos. Y también desmarcarnos de esos mitos historiográficos, de esas construcciones decimonónicas o de comienzos del siglo XX, que básicamente tú sabes lo que hacen es sustentar un tipo de nación, una idea, un proyecto de nación que desconoce a la mayoría de la población. Esto que estamos hablando aquí no solamente aplica para las mujeres, como tú también lo has hecho muy bellamente en tu trabajo, aplica para los afrocolombianos, aplica para los indígenas. Entonces, pues la invitación es esa, ubicar a las mujeres en los distintos espacios y en relación con el poder. Muchísimas gracias, Mabel, por estar en esta conversación de esta nueva entrega del pasado en presente sobre un tema que creo le da una mirada distinta al proceso de independencia, a la construcción de la República, nos permite entender también todas las dimensiones de la cultura política que estaba ahí, el papel que juegan las mujeres en la configuración de muchos de estos espacios de sociabilidad que generalmente lo analizamos casi que exclusivamente desde las perspectivas de los grandes intelectuales, los hombres como grandes intelectuales creando toda la cultura letrada, pero aquí vemos, gracias a los trabajos de Marta, gracias a las contribuciones que la misma Mabel ha hecho, hay que seguir ahondando, ampliando la visión y seguramente vamos a tener finalmente, como en su momento lo propuso Justo Cuña en El Retorno del Rey, una mirada más equilibrada, ya no un capítulo, digamos, aparte de mujeres participando en la independencia, sino realmente una historia que se pueda contar de manera integrada y vamos a notar que efectivamente tuvieron un papel notable dentro de lo que somos como nación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Francisco, al equipo de producción que está detrás del programa y al Archivo General por permitirnos este diálogo tan interesante y tan necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias.